El padre de los que no tienen nada, la revolución de Don Bosco. ¿Alguna vez has sentido que llegas tarde a tu propia vida? ¿Que el mundo corre a una velocidad que no puedes alcanzar y que, si tropiezas, a nadie le importará que te quedes en el suelo? Hoy miramos a los jóvenes y vemos ansiedad, falta de propósito, soledad digital. Pero hace 200 años, en las calles grises de una Turín asfixiada por el humo de las fábricas, la herida era la misma, solo que sangraba de forma distinta. Había miles de niños que no eran de nadie. Niños que eran piezas de repuesto en máquinas de vapor. Y en medio de ese frío, surge una pregunta que hoy te hago a ti. ¿Es posible amar a alguien hasta que sepa que es amado por Dios? No es una frase bonita. Es una cuestión de vida o muerte. Porque si el cristianismo no sirve para rescatar al que está en el lodo, entonces no sirve para nada. Imagina a un niño de 9 años. Se llama Juan. No tiene padre. Su mundo es el campo, el sudor y la pobreza extrema de Ibechi. Pero Juan tiene algo que el mundo odia: sueños. No fantasías, sino visiones que queman. En su primer gran sueño, ve a una multitud de niños que blasfeman y pelean. Él intenta callarlos a golpes, pero aparece un hombre, un personaje de una luz cegadora, que le dice: no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganar a estos tus amigos. Aquí comienza nuestra herida. Juan Bosco entiende desde niño que el castigo no cambia el corazón, solo lo endurece. ¿Cuántas veces hemos intentado arreglar nuestra vida a golpes de voluntad, a base de culpas y latigazos mentales? La tragedia de nuestra era es que hemos olvidado la ternura de Dios, y al olvidarla, nos hemos vuelto tiranos de nosotros mismos. Juan mira a su alrededor y ve una iglesia que a veces parece lejana, demasiado preocupada por los ritos y poco por el hambre. Ve una sociedad que considera a los pobres como un desecho necesario del progreso. Cuando Juan llega a Turín como joven sacerdote, el choque es brutal. No encuentra catedrales de mármol, encuentra cárceles llenas de adolescentes. Chicos de 12 años condenados a la horca o a la podredumbre por robar un pedazo de pan. Juan se pregunta: ¿dónde está Cristo aquí? Y la respuesta le hiela la sangre. Cristo está siendo crucificado de nuevo en estos niños, y nosotros estamos mirando hacia otro lado. Muchos hoy dicen: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Es una duda legítima cuando la iglesia no huele a oveja. Juan Bosco decidió que su altar sería el patio, que su incienso sería el polvo que levantaban los pies de los huérfanos al jugar. Pero cuidado, aquí es donde muchos se detienen y se pierden lo esencial. Juan no quería ser un trabajador social. Él sabía que el hambre de pan se sacia con una moneda, pero el hambre de sentido solo se sacia con la eternidad. Sin esta perspectiva, Don Bosco sería solo un filántropo más. Pero él buscaba algo más profundo: la salvación de las almas. Conectemos esto contigo. Hoy no trabajamos en minas de carbón a los 10 años, pero vivimos en una mina de comparaciones constantes. El joven de hoy está solo frente a una pantalla. El adulto de hoy está solo frente a sus deudas y sus vacíos. La herida humana que Don Bosco vino a sanar es la orfandad espiritual. Sentir que no tienes un lugar donde caer muerto, ni un padre que te espere al final del camino. Si perdemos esta capacidad de ver al otro como un hijo de Dios, perdemos el núcleo del Evangelio. En los próximos minutos, vamos a ver cómo una visión transformó el asfalto en un santuario. Pero antes, pregúntate: ¿quién es el huérfano en tu vida? ¿Acaso eres tú mismo? 8 de diciembre de 1841. Sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís. Un sacristán golpea a un muchacho, Bartolomé Garelli, porque no sabe ayudar en misa. Don Bosco interviene: es mi amigo, miente para salvarlo. Luego le pregunta: ¿sabes silbar? Parece una anécdota irrelevante, pero es una revelación teológica. Cristo no empezó su ministerio pidiendo el currículum de santidad a los apóstoles. Les pidió que le siguieran. Don Bosco entiende que para llegar al alma hay que pasar por el corazón. La revelación aquí es que la gracia de Dios no destruye la naturaleza, la eleva.
Un Ave María rezada con un niño que acaba de encontrar un amigo tiene más peso que 1000 sermones vacíos. Aquí nace el oratorio. No es un edificio, es un estado del alma donde Dios se hace presente a través de la alegría. ¿Cómo se educa a un alma? Don Bosco revela lo que él llama el sistema preventivo. En lugar de castigar el error, sistema represivo, vamos a anticiparnos con el amor. Pero ojo, este amor no es sentimentalismo barato. Se apoya en 3 columnas bíblicas. Primero, la razón. Dios nos hizo seres racionales. El cristiano no apaga su cerebro. Segundo, la religión. Sin el auxilio de la gracia, sin los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, el hombre es un animal herido. Y tercero, la amorevolezza, esa caridad que se hace sentir. San Pablo lo decía en su carta a los Corintios: si no tengo amor, no soy nada. Don Bosco traduce esto al lenguaje de los jóvenes: que no solo sean amados, sino que ellos mismos se den cuenta de que son amados. Esto es una revelación del rostro del Padre, un Dios que te mira y sonríe antes de que tú hagas nada para merecerlo. La vida de Don Bosco está llena de milagros, pero el mayor de ellos es la confianza absoluta en la providencia. Hay un momento en que no hay pan para sus cientos de niños. Don Bosco empieza a repartir los pocos panecillos que hay en una cesta, y la cesta no se vacía. Esto no es solo un hecho histórico, es una enseñanza para ti hoy. ¿Sientes que tus recursos son pocos? ¿Que tu fe es pequeña para los problemas que tienes? Cristo multiplicó los panes y los peces no para dar un espectáculo, sino para mostrar que Él es el dueño de la vida. Don Bosco vivió esta realidad de rodillas. Su revelación es simple, pero demoledora. Haz lo que puedas, y Dios hará lo que nosotros no podemos. Si pierdes esta confianza, te vuelves un gestor de miserias. Si la tienes, te vuelves un apóstol de la esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo, e incluso la misma Iglesia, se opone a esta locura? Aquí es donde muchos se detienen. Es fácil admirar a Don Bosco en una estatua de yeso, pero en su tiempo lo llamaron loco. Sus propios hermanos sacerdotes intentaron llevarlo a un manicomio. ¿Por qué? Porque su método era demasiado libre. ¿Niños gritando en el patio de un cura? ¿Confesiones que no se basan en el miedo, sino en la amistad? La confrontación que Don Bosco plantea es directa al corazón del fariseísmo que todos llevamos dentro. A veces, preferimos una religión de normas perfectas que una de corazones ruidosos. Las objeciones de su época son las dudas de hoy. ¿No es esto demasiado blando? ¿Dónde queda la disciplina? ¿Por qué se mezcla con los políticos? Don Bosco respondía con una firmeza mística: mi política es la del Padre Nuestro. Él no servía a reyes, servía a almas. Y esa libertad molesta. Molesta al mundo porque no puede comprarte y molesta a los rígidos porque no puede encasillarte. Muchos se preguntan, ¿por qué tanta insistencia en la Virgen? Para Don Bosco, María no era un adorno, era la dueña de la casa. Él decía: ella lo ha hecho todo. En un mundo que cuestiona la intercesión de los santos, la vida de Juan Bosco es una bofetada de realidad sobrenatural. Él veía a la Virgen como la ayuda de los cristianos en tiempos de batalla. ¿Estás en una batalla personal hoy? La confrontación aquí es contra nuestra autosuficiencia. Queremos salvarnos solos. Queremos ser nuestros propios arquitectos. Don Bosco nos confronta con la humildad del niño que se deja llevar de la mano por su madre. Si quitas a María de la vida de Don Bosco, su obra se derrumba como un castillo de naipes. Porque ella es quien le mostró, en aquel sueño de los 9 años, quiénes serían sus súbditos, no lobos, sino corderos. Don Bosco sufrió atentados contra su vida. Intentaron dispararle, intentaron envenenarlo. Tenía a Gris, aquel perro misterioso que aparecía para defenderlo. Pero su mayor dolor no fue físico. Fue ver a algunos de sus hijos perderse, porque la libertad es el riesgo que Dios quiso correr. Aquí respondemos a la duda del espectador. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay jóvenes que se pierden? Don Bosco lloraba por ellos, pero nunca dejaba de esperar.
La santidad no es el éxito estadístico, es la fidelidad en la brecha. La confrontación final de esta parte es contigo. ¿Estás dispuesto a amar aunque no veas resultados? ¿Estás dispuesto a ser Don Bosco para alguien que quizás nunca te dé las gracias? Aquí es donde se separa la filantropía de la caridad cristiana. La caridad no busca retorno, busca la gloria de Dios. Llegamos al final de la vida de este gigante. Está agotado, se ha consumido como una vela para dar luz. Sus últimas palabras son un testamento para la humanidad. Decid a mis jóvenes que los espero a todos en el paraíso. ¿Lo escuchas? No es un deseo romántico, es una certeza. La vida de Don Bosco nos obliga a tomar una decisión. No podemos ver esto como un documental histórico más. Si Cristo es el centro de Don Bosco y Don Bosco es un reflejo de Cristo, entonces la pregunta es: ¿qué lugar ocupa Cristo en tu jerarquía de amores? Don Bosco no fundó una congregación para que admiráramos sus edificios, sino para que continuáramos su misión: ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres. ¿Qué cambia en tu vida si aceptas este mensaje? Cambia la forma en que miras al cajero del supermercado, al hijo rebelde, al vecino molesto. Cambia tu visión del fracaso. Don Bosco nos enseña que no hay alma que no tenga un punto accesible al bien. Tu misión, hoy, es encontrar ese punto en ti mismo y en los demás. El mundo te dice: ¡sálvate tú! Don Bosco te dice: «Daca mihi animas caeteratoye». Dame almas, llévate lo demás. Esta es la decisión: vivir para acumular o vivir para salvar. El cristianismo es una religión de rescate. Si no estás rescatando a nadie, quizás es que te has dejado atrapar por el egoísmo que Don Bosco tanto combatió. No necesitas ser sacerdote para ser salesiano de corazón. Solo necesitas un corazón que palpite al ritmo del de Cristo. Don Bosco murió, pero su obra es hoy un bosque que crece en todo el mundo. Escuelas, talleres, misiones. Pero lo más importante no es el ladrillo, es el fuego. Ese fuego que hoy te quema por dentro. No es casualidad que estés escuchando esto. Es una invitación personal. El tiempo se agota, las luces de la ciudad se apagan, pero hay una promesa que permanece. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Don Bosco lo creyó, y porque lo creyó, cambió la historia. Padre, maestro y amigo de la juventud. San Juan Bosco no es solo un santo del pasado, es una necesidad del presente. Hoy te pedimos, Señor, que nos des un poco de su fuego, que nos enseñes a amar sin medida, a trabajar como si todo dependiera de nosotros y a orar sabiendo que todo depende de ti. Que la intercesión de María Auxiliadora nos acompañe en cada patio de nuestra vida. Si este viaje espiritual ha tocado algo en tu interior, no lo dejes morir. Compártelo. Suscríbete para seguir profundizando en nuestra fe y, sobre todo, sal a la calle y busca a ese Bartolomé Garelli que está esperando que alguien le pregunte si sabe silbar. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Gracias por acompañarnos en este camino. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja siempre. Amén.